At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Revolución en el entorno del Bitcoin. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta criptodivisa, en este criptoactivo? ¿Qué es lo que está ocurriendo para que haya un cambio tan radical como el que vamos a comentar en este vídeo? ¿De verdad se está dando un evento histórico y no nos estamos dando cuenta? Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. Ya está en preventa mi nuevo libro, El Nuevo Orden Económico Mundial. Creo que te va a gustar. Es un análisis de lo que está ocurriendo con la economía del mundo, los cambios radicales a los que nos enfrentamos y las oportunidades para defender la libertad. Espero que te guste el nuevo orden económico mundial. Bitcoin. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Bitcoin? Atención, que lo que está ocurriendo con Bitcoin es un cambio radical. Un cambio radical que nos dice muchas cosas. Veréis, Bitcoin es, lo podríamos llamar como un quinceañero, ¿no? Es un quinceañero, ¿eh? Se creó como una respuesta al desequilibrio monetario generado en el mundo y ante unos estados que se dedicaban constantemente a imprimir dinero, a aumentar la cantidad de dinero y destruir el poder adquisitivo de su moneda para perpetuar y agigantar el peso del Estado, apareció Bitcoin y con él un montón de otras criptomonedas. ¿Y qué es lo que nos hemos enterado en estos pocos años, ¿no? En esta vida de quinceañero de Bitcoin? Que poco a poco ha pasado de ser una startup de moneda a ser una unidad de medida en muchos aspectos de cara a lo que son transacciones en muchos aspectos, ¿verdad? También, por supuesto, unidad de medida, método de pago en mercados, cajeros automáticos por todo el mundo. Hay cajeros automáticos ya de Bitcoin, etcétera. Se puede pagar en Bitcoin, ¿eh? Por lo tanto, ya no es una anécdota. Ya estamos hablando de un método de pago y una unidad de medida. Y además, la gran sorpresa es que ya acerca a ser una reserva de valor. Vamos a verlo, porque mucha gente antes hablaba con toda la lógica, y yo también, de su gigantesca volatilidad. Vamos a hablar de todo ello. Aquí podéis ver lo que es la evolución de Bitcoin en el último año, ¿eh? Lo que podemos ver es que hay pequeños periodos de volatilidad, pero que va sosteniendo y configurando elementos de soporte en el que se va generando una valoración en la que el mercado ya no solamente ha aceptado que tiene Bitcoin su propia liquidez y por lo tanto ya no tiene los bandazos que tenía antes, sino que además va consolidando niveles que previamente se consideraban récord. Claro, esto si lo vemos a mucho más tiempo, fijaos de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una subida de 120 y pico %, ¿verdad? Estamos hablando de niveles absolutamente espectaculares. Pero fijaos, ¿recordáis este periodo? Este periodo en 2011, de 2021, perdón, a 2022, entró todo tipo de debates sobre Bitcoin, ¿no? Sobre su gigantesca volatilidad, que de hecho muchos ya certificaron su muerte. Y en el momento en el que aparecen economistas keynesianos, gente de izquierda en particular, inmediatamente a certificar la defunción de Bitcoin, la realidad es que para eso hay un indicador de algunos de ellos, ¿de acuerdo? Inmediatamente recuperó y recuperó de manera potente. Pero a mí lo que me interesa
es esta evolución de este último año que me parece clave, ¿no? Y me parece clave porque nos muestra esa diferencia de comportamiento con respecto a otros periodos. ¿Y qué es lo que nos dice en este último año? Primero, que se ha marcado un suelo, que estaba muy lejos de donde pensaba la gente, es decir, que estaba muy por encima de los niveles que pensaban muchos operadores de mercado. Mucha gente pensaba que ante una corrección de mercado, como la que hemos tenido hace unas semanas, íbamos a ver un desplome absoluto, y no ha ocurrido. Y yo creo que eso es parte de la demostración de que este quinceañero va fortaleciéndose, que va generando su propia liquidez y que es un activo diferenciado. ¿Qué es lo que también está descontando el Bitcoin? Pues lo que es la evidencia del aumento absolutamente descontrolado de lo que es la cantidad de dinero en el sistema, la masa monetaria global. Estamos en un periodo en el que mientras nos dicen que los bancos centrales han sido muy serios con la inflación y muy cautos en su política, en realidad la política monetaria ha sido increíblemente acomodaticia y por lo tanto el riesgo de que se continúe con la política monetaria destructiva es enorme, y eso es lo que te está reflejando un Bitcoin que se mantiene potente por encima de esos niveles de soporte creados ya en zonas récord. Lo que antes considerábamos una zona récord, ¿verdad? Ahora es una zona de soporte a medida que se va convirtiendo en reserva de valor, unidad de medida y método de pago generalmente aceptado. No es lo mismo con el resto del universo cripto. Si vemos el resto del universo cripto, hay grandes diferencias, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, pues si vemos otras criptomonedas como es el Ethereum, ahí podemos ver que ha habido todavía una fuerte cantidad de volatilidad muy diferente a lo que es la de la evolución de Bitcoin, ¿no? Si nosotros nos planteamos en realidad lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses, pues lo que vemos es que se van abriendo de manera muy significativa los diferenciales de comportamiento en periodos de alta volatilidad del Bitcoin con respecto a otros criptomonedas, sin olvidar, obviamente, que la evolución de ambas es significativamente diferente desde hace bastante tiempo, no es cualquier cosa. Ojo, porque no hay que quitar el increíble aumento de valor de estas monedas competidoras como es el Ethereum, que está obviamente entre las que podríamos considerar las más cercanas a lo que es un competidor claro. Bien. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es esto, mis queridos amigos. Esto es lo importante. Esto es lo que está ocurriendo en el mundo. Lo que está ocurriendo en el mundo es que la masa monetaria global ya está por encima de los máximos de septiembre de 2024. Que mientras ha habido un pequeño periodo de contracción, rápidamente ha vuelto a aumentar la cantidad de dinero en el sistema. ¿Qué nos dice todo esto? Esto nos dice varias cosas. Primero, el Bitcoin va tomando forma, creando su propia liquidez, siendo un activo con menos volatilidad y con más capacidad de entrar en las carteras de más y más inversores. ¿Que tiene todavía enorme volatilidad? Por supuesto que la tiene, claro que, y eso es parte de lo que los inversores y las personas que lo valoran comprenden. Pero a mí lo que me interesa como economista no es si va a subir o si va a bajar. Me interesa ver la evolución del precio. ¿Por qué? Me interesa porque me está diciendo si ese quinceañero está creciendo fuerte, potente, con salud y se está haciendo un hombrecito. Y de hecho se está haciendo un hombrecito. El resto de los criptoactivos tienen otro tipo de comportamiento en el que están más lejos de ser reserva de valor, unidad de medida y método de pago generalmente aceptado. Pero Bitcoin
ya tiene esa capacidad de ser algo en lo que se hacen transacciones en inmobiliario, transacciones de compras diarias, etcétera, etcétera, y lo vemos con, bueno, pues con esos cajeros que podéis ver en cualquier Walgreens en Estados Unidos. Pero también me interesa qué es lo que está pasando en el mundo monetario global. No es una casualidad que los bonos del Estado de Alemania, que los bonos del Estado de Estados Unidos, que los bonos del Estado y las monedas fiduciarias estén perdiendo poder adquisitivo. No es una casualidad que mientras te dicen que el dólar cae, lo que está cayendo de verdad es el yuan chino, que se está a mínimos de 18 años con respecto al dólar, etcétera, etcétera, etcétera. No es una casualidad. Estamos viendo en tiempo real cómo se está rompiendo el mundo monetario en el que nos hemos acostumbrado en las últimas 4 o 5 décadas. Sobre todo el de las últimas 2 décadas. Esa idea falsa de que los gobiernos podían aumentar constantemente la deuda, constantemente el gasto público, que los bancos centrales iban a apoyar con enorme expansión cuantitativa, imprimiendo moneda, generando todavía mayor liquidez, etcétera, etcétera, y que todo eso no iba a generar inflación. La inflación es persistente, la inflación viene por ese exceso, y lo que está demostrando tanto Bitcoin como el oro, como los activos de riesgo, es la evidencia de que se han traspasado todos los límites en lo que es la historia y la realidad monetaria. Límite número 1, el límite inflacionario. Crear más cantidad de dinero lleva a mayor inflación, a inflación persistente, y además no solamente inflación de activos financieros, sino inflación de precios de los bienes y servicios diarios que consume cada ciudadano. El límite inflacionario incluso en las monedas de reserva del mundo. Límite segundo, el límite fiscal, el límite en el que los estados pensaban que podían aumentar constantemente la deuda y constantemente el déficit, y todo eso no iba a llevar a problemas, y ya vemos cómo no solamente ese aumento de deuda no genera mayor crecimiento ni mejor crecimiento, que no lo hacía, sino que además genera mayores problemas, es decir, empeora la economía. Número 3, el límite económico y presupuestario. Ya los estados gastan tantísimo por intereses de deuda que dentro del presupuesto, a pesar de que se bajen los tipos artificialmente por parte de los bancos centrales y a pesar de que se monetice una gran parte de la deuda, resulta que esos intereses por deuda continúan aumentando y continúan empeorando la posición económica de los emisores. Todos estos factores son absolutamente claves para entender por qué el Bitcoin va, digamos que, fortaleciendo su liquidez, fortaleciendo su posición como activo de reserva y como alternativa. ¿Significa eso que el Bitcoin va a sustituir al dólar o al euro? No, para nada. Lo que está es creando su propio mundo en donde sirve como protección para un montón de ciudadanos globales contra la destrucción de sus monedas. Mientras los que nos estéis viendo utilizáis el dólar o el euro, que parecen monedas relativamente estables a pesar de la pérdida de poder adquisitivo, muchos ciudadanos del mundo no ven eso, ven monedas que son muchísimo peores en cuanto a pérdida de poder adquisitivo que cualquier criptomoneda. Es decir, que lo que tiene más riesgo no son las criptomonedas, sino las monedas emitidas por los estados y su deuda, que son dos caras de la misma moneda. Por lo tanto, interesantísimo lo que está ocurriendo con el Bitcoin, seguiremos analizándolo, y recuerda que no existe eso que llaman el dinero fiduciario. El oro es dinero, todo lo demás es crédito. Bitcoin es una respuesta a lo que ha sido la destrucción monetaria más clara llevada a cabo por estados que lo que quieren es eliminar o diluir sus responsabilidades destruyendo el poder adquisitivo de la moneda. Que no te engañen.
At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu.